audiencia en general en todos los países latinoamericanos en la última década. Tanto en Argentina como en Colombia, como en Brasil, como en México, el promedio de aumento de ver televisión abierta es de 1 hora. Es decir, hoy vemos 1 hora más los mexicanos, los colombianos, los argentinos, que lo que veíamos hace 10 años. Esto es una tendencia que se ha comprobado bastante con la fidelidad que pueda tener el rating, pero que nos hace pensar qué sigue atrayendo, qué sigue convocando en la televisión abierta a los públicos que, a pesar de todas estas opciones, a pesar de que puede ser ya obsoleto el modelo tecnológico, que hay algo que sigue estando presente. Y por supuesto, en países como México, donde la brecha digital es tan grande, bueno, las opciones se reducen y la televisión abierta queda como casi la única opción para este entretenimiento casero, familiar, que según nos recalca Heriberto, está siendo el prioritario en estos momentos. A lo mejor podemos entrar a este tema de no todo en la televisión está muriendo, hay algo que sigue existiendo. Sí, adelante. A mí lo que me parece, ¿se escucha? Sí. Es que una cuestión es el diagnóstico general, digamos, de cambio y de la modalidad en que funcionaba esa televisión. Lo que está pasando que hay ejemplos que si bien muestran que los cambios en la televisión son insuficientes, yo creo que después de un momento inicial la televisión también ha empezado a cambiar. E incluso la televisión abierta en determinados países, por ejemplo, que yo conozco, ha comenzado a plantear estrategias interesantes en términos de utilizar los instrumentos de la convergencia. Vengo la semana pasada del encuentro de Ovitel de Brasil. Comentamos mucho el libro que han hecho con Inmacolata, que es un libro muy interesante que hiciste vos, Guillermo, acerca del consumo de ficción en toda Latinoamérica. Y una cosa que es impactante son las estrategias, por ejemplo, de O Globo, en la manera en que ha empezado a utilizar la narración transmediática. Es decir, los desarrollos de la narración transmediática están renovando determinadas maneras de utilizar esa comunicación que era más tradicional de la televisión, que era la que hacíamos referencia antes. Yo insisto, una mirada discontinuista porque me parece que es importante para el análisis. Pero lo que hay que, me parece a mí, que focalizar es que algunas grandes emisoras, instituciones, han empezado a entender el escenario y han empezado a intervenir de manera diferenciada. Es decir, investigación que presentó Inmacolata, por ejemplo, muestran que O Globo está utilizando las plataformas de O Globo para potenciar el consumo de la televisión y de las telenovelas brasileras de una manera muy interesante y muy inteligente. Ellos presentaron una investigación sobre Twitter, sobre el consumo de los que consumen televisión, los que consumen telenovela y que hacen Twitter, mientras que ven telenovela, que es un porcentaje muy alto de lo que ven telenovela en Brasil, y cómo potencia entonces O Globo el vínculo a través de las redes en relación con lo que está sucediendo en la pantalla y en las comunicaciones sobre los temas que se están tratando. Esa televisión que empieza a ser de narrativa transmediática, que también está focalizada cada vez más no solo sobre el campo de la ficción, sino sobre las noticias, porque me parece que empieza a ser cada vez más profesional la narración transmediática hacia las noticias a través de múltiples plataformas institucionales. Es una televisión que en parte indudablemente está reaccionando, pero no tiene nada que ver con esa televisión histórica que conocimos hace unos años. Me parece que ahí es donde hay que empezar a ver estas cuestiones como un tema importante. Eso sería como una parte de la respuesta. Sí, tenemos otro tuit, lo vamos a presentar ahora. Ahí está en pantalla, no lo alcanzo a ver acá. ¿Cuál es la nueva tendencia social de los medios de comunicación para el 2012? No sé qué podríamos decir ante eso, si entendemos bien la pregunta por tendencia social, es decir, que van a hacerse más abiertos a la participación de las audiencias, que van a plantear otro tipo de formatos, no sé cómo podríamos ver. ¿Cuál sería una tendencia que ustedes ven como
viable en este momento a partir de lo que hemos venido discutiendo? Bueno, pues hablar de tendencias y tan corto es un poco peligroso, pero me parece que una tendencia de todas las tecnologías es, como decía hace un momento, si bien construir historias, también basar mucho en personajes, en celebridades y en héroes. Decía hace un momento que los mayores, quien tienen más seguidores en Twitter, son personajes de celebridades que tienen construido un personaje muy particular. Bueno, creo que ahora no tenemos mucha audiencia porque tenemos a un gran personaje en términos de popularidad en la feria, que está, bueno, el señor Peña Nieto, que creo que parte de lo que él está haciendo es justo seguir esta tendencia, construir un personaje, utilizar todas las redes, utilizar todas las historias, utilizar todas las plataformas para contar lo que quiere contar. O sea, ya no estamos en un momento en el cual estamos hablando de propuestas políticas o estamos hablando de los planes que tiene, sino nos está contando una telenovela. Pero eso está sucediendo en todos los ámbitos. Y creo que todos los medios, cuando decía el crecimiento del melodrama, no estoy hablando de las telenovelas tradicionales, estoy hablando del formato de emociones como principal comunicador de todo tipo de plataformas. El mundo político ya lo aprendió. Hoy las estrategias políticas se hacen a través de la comunicación de contenidos melodramáticos y emocionales. El mundo comercial, desde luego que lo tiene entendido y lo hace exactamente y trabaja en función de esquemas básicos. Y nuevamente mi apunte es hacia que las televisiones culturales, con grandes excepciones como justo el tema de Ópera Prima que vimos en Canal 22, en el cual utilizaron un formato de entretenimiento para difundir un género musical no muy popular, que sin embargo logró niveles de rating importante y relación importante con la audiencia, pero en general creo que todavía no vemos esto. ¿Qué es que le daría hoy como una tendencia? El uso de estas celebridades que son parte de nuestra vida cotidiana, que forman parte de nuestras familias, que terminan siendo las personas más íntimas para hacer esta comunicación. Bueno, esto realmente nos plantea una perspectiva diferente que devuelve el gran valor a la narrativa, al saber contar, al emocionar, al crear suspenso, al tener héroes y heroínas en la pantalla que se nos presentan como atractivos, seductores, como modelos a seguir. Entonces, quiere decir que el problema de la televisión que está muriendo es la televisión que se quedó en ciertos formatos, en formatos más rígidos, quizá formatos de medios escritos, de otro tipo del medio cinematográfico, de otra manera, y que el problema no es tanto la televisión, sino el formato televisivo particular que puede seguir dando vida a una interacción con todas las audiencias. ¿Qué dirían ustedes que están más metidos en esto? Jorge. Hombre, yo pienso que la universidad también está metida en una carrera con la tecnología. Y lo digo porque pues, es una comparación rara, pero yo pienso que la tecnología lo que ha hecho es propiciarle, darle poder al televidente para producir su propio contenido, así no sea un experto en la producción de contenido, es decir, es tan simple operar un aparato tecnológico moderno que ya cualquier persona puede a través de esos aparatos producir programas de televisión completos y subirlo a otros medios. Entonces, en ese orden de ideas, de alguna manera, el televidente también se está convirtiendo en un medio de comunicación por sí mismo. Es decir, no hay una línea ya que divida al medio de comunicación con los televidentes. Ahí, en ese escenario, es donde de pronto, de alguna manera, también los medios de comunicación empezamos a perder
un poco esa carrera que tenemos por tener audiencia, por capturar audiencia.